amigos? Tengan todos muy buenas noches. Emisión estelar de Noticias Venevisión correspondiente para este miércoles 26 de marzo de 2025. Nelcio Oviedo Corrales, buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Néstor, y muy buenas noches, Venezuela. Y también, sin duda, también es un gusto que ustedes nos acompañen todas las noches y seamos su preferencia a la hora de estar informados. Vamos de inmediato a comenzar con las informaciones que tienen que ver con información sanitaria, porque el Gobierno Nacional informó que a través del Ministerio de Salud fueron detectados los primeros 5 casos positivos del virus Oropouche en el país. De acuerdo al comunicado, el virus se pudo detectar oportunamente debido a la vigilancia epidemiológica activa y sostenida este virus desde el año 2023, año en que se confirmó la presencia de casos en la región de las Américas. De momento, el Sistema Público Nacional de Salud se encargó de que estos 5 pacientes fueran atendidos para su recuperación y a su vez contener la propagación del Oropouche. Ante esta situación, las autoridades invitan a la población, atención, a mantenerse informado por canales oficiales, así como también invita a acudir a los centros de salud más cercanos en caso de presentar cualquier síntoma compatible con la enfermedad, tales como la fiebre, cefalea y dolor muscular. Y Noticias Venevisión conversó precisamente con el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Uníades Urbina Medina, quien nos explica cómo detectar el virus que puede ser transmitido por la picadura de mosquitos y genes infectados. Vamos a escuchar. Lo primero que hay que hacer es no crear angustia en la población. Es un virus que es similar a chikungunya, a Zika, a dengue, tienen sintomatología parecida. Por eso, si la persona se siente mal, tiene algún tipo de sintomatología, debe ir al médico y es quien no estamos en la capacidad por la clínica tratar de diferenciar algunos de estos virus que son parecidos en cuanto a sintomatología y evidentemente donde se haga el estudio, que básicamente el Instituto Nacional de Higiene o el Instituto de Medicina Tropical de la UCB es donde será el diagnóstico. No es una patología mortal, en algunos casos en Brasil ha habido algunas muertes por el virus de Oropouche, pero en general son enfermedades que se autolimitan, no hay tratamiento específico, no hay vacuna y bueno, estar pendiente de la evolución, al Ministerio Popular de la Salud, por supuesto, hacer lo que le toca. Bueno, ya lo sabe, no hay vacuna hasta este momento, como lo acaban de escuchar, por lo que hay que cuidarse mucho, pues. Bien, Néstor, y la fiebre de Oropouche es una zoonosis producida por el virus transmitido a los humanos, principalmente por la picadura de vectores del género mosquitos y genes. El mismo tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días y los pacientes experimentan fiebre alta, cefalea con fotofobia, mialgias, artalias e inclusive puede incluir vómitos y hemorragias, provocar meningitis o encefalitis. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y dolor en las articulaciones. Otros síntomas pueden incluir sensibilidad a la luz, mareos, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y sarpullido. Bueno, la mayoría de los casos se recuperan dentro de los 7 días. Sin embargo, en algunos pacientes la convalecencia puede demorar 2 o 3 semanas. Para prevenir la fiebre de Oropouche, desde Noticias Venevisión, les recomendamos tomar medidas individuales como hacer uso de mosquiteros y prendas que cubren las piernas y brazos. De igual forma, utilizar repelentes y en situaciones de brote, evitar las actividades al aire libre donde exista mayor detección de especies con potencial vectorial. Así es, y la limpieza, la higiene en el hogar también es muy, pero muy importante para evitar pues que se siga propagando ese vector del mosquito. Vamos con otras informaciones. Tenemos que la organización Amnistía Internacional alerta que la vida de 238 venezolanos enviados a El Salvador tras ser deportados por Estados Unidos se encuentra en peligro debido a las graves violaciones de derechos humanos documentadas en el sistema penitenciario salvadoreño. Según
Según la organización, los traslados se llevaron a cabo pese a una orden judicial que los prohibía. Calificó esta acción como un peligroso avance hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Donald Trump, que además representa un apoyo a las polémicas políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El movimiento indicó que, de acuerdo con información recopilada, entre los expulsados figuran personas que se encontraban en procesos judiciales pendientes, individuos con protecciones bajo la Convención contra la Tortura y otros que fueron clasificados como presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, basándose únicamente en criterios como tatuajes o su origen en el estado venezolano de Aragua. Iván Gil, canciller de la República, informa que el gobierno nacional realiza gestiones jurídicas y diplomáticas para lograr el regreso al país de los 238 venezolanos encarcelados en El Salvador. El jefe de la diplomacia repudió la xenofobia que existe en el exterior contra los migrantes venezolanos. Recordamos las nefastas palabras, por ejemplo, de Julio Borges, que calificó de plaga a esa población migrante venezolana, que se vio obligada a salir precisamente por el efecto del bloqueo, por el efecto de las sanciones en su momento, y que hoy trata de regresar en el momento de la recuperación económica. Bueno, le transmitimos nuestro mensaje de solidaridad, nuestro mensaje de apoyo. El gobierno bolivariano, fiel al mandato que da la Constitución de proteger a todas y todos los venezolanos, estén donde estén, está acá, dando la cara. Más que dando la cara, haciendo acciones, trabajando en función de que todos puedan regresar de manera con bienestar, con salud, a reencuentro con su familia. Informa que más de 1.200.000 venezolanos han regresado al país. El ministro Iván Gil rechazó lo que cataloga como una política inhumana de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador contra los connacionales deportados. El gobierno bolivariano ha hecho todas las gestiones necesarias a nivel internacional. Hemos condenado también la utilización del territorio de El Salvador, que ha convertido a El Salvador en una cárcel, en un campo de concentración de migrantes. Migrar no es un delito, las sanciones son el delito. Migrar es un derecho humano. Regresar a la patria es un derecho que tienen todas y todos los venezolanos. Así que, bueno, nos unimos a millones de venezolanas y venezolanos que hoy se manifiestan en esta rúbrica que se está haciendo en todo el país. A juicio del canciller Iván Gil, organizaciones internacionales como la ONU deben ponerse al servicio de la humanidad. Se está violando la Carta Universal de los Derechos Humanos, el debido proceso, por ejemplo. Todo ciudadano a nivel mundial tiene derecho a la defensa, tiene derecho al debido proceso, tiene derecho a migrar, tiene derecho a establecerse donde lo pueda hacer respetando la ley. Eso todo se está violando las convenciones internacionales de migración, se está violando, bueno, la propia ley en los Estados Unidos se está violando, las propias leyes que rigen en ese país, la ley que rigen en El Salvador. Precisamente por eso un grupo de abogados han prendido una demanda en el Tribunal Supremo del Ecuador para restablecer los derechos de estos 238 venezolanos y puedan retornar a su patria. Es decir, es una violación masiva no solo del derecho internacional, sino también de los derechos nacionales de cada uno de los países donde está ocurriendo esta situación. Iván Gil, canciller de la República, dijo que exigen respeto al derecho internacional, respeto a los derechos humanos de los ciudadanos deportados y la identificación de todos los venezolanos que están encarcelados. Ratificó que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, no descansará hasta lograr el regreso de los 238 venezolanos que están en la cárcel de El Salvador. Desde la Plaza Bolívar y Flores, Noticias Venevisión. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que las medidas migratorias de Estados Unidos no solo afectan a Venezuela, sino a todos los países del continente, y pidió respetar los derechos humanos de los migrantes venezolanos en El Salvador. Y ese acto de injusticia que se está cometiendo hoy contra los venezolanos, también la rechazamos de manera contundente desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera precisa, contundente. Rechazamos nosotros esa actitud imperialista, segregacionista y supremacista de querer mercantilizar a los migrantes venezolanos y llevarlos a campos de concentración en otros países. Es un alto peligro el que está viviendo el mundo hoy en día.
sin instituciones que levanten la voz para respetar los derechos humanos, para respetar el derecho internacional humanitario, para respetar la Carta de las Naciones Unidas. Eso pareciera que no existiera ya en el mundo. Se ha borrado del mundo. Continuando, que Padrino López realizó estas declaraciones durante un acto de conmemoración del bicentenario de la siembra del coronel Leonardo Infante. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la reciente decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las naciones que adquieran petróleo venezolano. Sheinbaum calificó la medida como un ataque directo a la economía de Venezuela y un acto de injusticia contra su pueblo. Estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba y eso lo vamos a seguir defendiendo y eso viene de hace mucho tiempo. Y tampoco estamos de acuerdo que haya bloqueos a los países, porque afecta a los pueblos. Para resolver los problemas siempre está la diplomacia. En respuesta, el gobierno nacional expresó su agradecimiento a la mandataria mexicana por su posición. A través de un comunicado oficial destacó que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos van en contra del derecho internacional. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América rechazó la reciente imposición de aranceles secundarios por parte del gobierno de Estados Unidos a países que compren gas o petróleo a Venezuela. En un comunicado oficial, el ALBA TCP denunció que estos aranceles se buscan afectar la economía venezolana y desestabilizar sus instituciones. El ALBA TCP instó a la comunidad internacional a unirse en el rechazo a estas medidas que atentan contra el país. Asimismo, consideran que esta acción representa una amenaza real para los pueblos de América Latina y el Caribe. La Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario incrementó el monto límite mensual autorizado para movilizar en cuentas corrientes y de ahorro. Para las cuentas de nivel 1, la cantidad máxima permitida pasa de 700 a 1000 veces el tipo de cambio de mayor valor, según lo publicado por el Banco Central de Venezuela. En el caso de las cuentas de nivel 2, podrán superar este límite ofreciendo una mayor flexibilidad a los usuarios. Igualmente, la resolución deja claramente establecido que para abrir cuentas bancarias de cualquier tipo, será requisito indispensable realizar una entrevista con el solicitante que podrá efectuarse de forma presencial o a través de los medios virtuales. Los requisitos los pueden consultar a través de la página oficial de SUDEBAN. Bien, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, advirtió que el polvo del Sahara ha llegado al país afectando la calidad del aire y la visibilidad en varias regiones. El instituto señaló que el fenómeno estará presente desde este miércoles 26 y hasta el domingo 30 de marzo, con niveles de concentración leve a moderado en casi todo el territorio nacional. Este fenómeno, originado en el desierto africano, consiste en una masa de partículas de arena y minerales que viajan a través del Atlántico hasta llegar a nuestras costas. El polvo del Sahara reduce la formación de nubosidad y precipitaciones, lo que puede generar cielos opacos o brumosos y afectar la visibilidad. Además, su llegada coincide con periodos secos, lo que disminuye las lluvias y aumenta las temperaturas. Ante esta situación, las autoridades recomiendan usar mascarillas en exteriores, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al aire libre, cerrar ventanas y puertas en los hogares y limpiar con paños húmedos las superficies. Es importante recordar que la prevención es clave para evitar complicaciones de salud. Y vamos a cambiar de tema para hablar de sucesos. Familiares y habitantes de Zorca protestaron en el cementerio municipal de San Cristóbal en medio de los actos fúnebres del joven tachirense Jorge Escalante, que murió al ser impactado de frente por un motorizado que realizaba motopiruetas. Exigen la restricción de dicho deporte. Jorge Escalante, de 46 años, murió en Zorca cuando regresaba a su casa en moto y fue embestido por otro vehículo 2 ruedas. Cuando el conductor realizaba maniobras de motopiruetas, este joven también resultó gravemente herido. Mi hijo a nadie le hacía daño, mami. A nadie.
Y mi hijo ese día dijo, mamita, yo le dije, hijo, ¿para dónde va? Dijo, voy para la misa del señor Isidro, un conocido ahí. Yo le dije, bueno, mi amor, yo estoy malita de un pie, no puedo acompañarlo. Dijo, bueno, mamita, me voy. No lo vi más, porque ni siquiera para darle un besito antes de irse. La víctima deja 2 hijos huérfanos. Al momento del accidente, su esposa realizaba el retiro de Emaús, una familia muy católica. Vecinos y familiares de la víctima piden justicia y que se regule estrictamente las motopiruetas. Hoy es mi hermano, mañana puede ser otro. No queremos que sigan pasando estas situaciones, queremos que se investigue, queremos saber cuál fue la verdadera causa. Queremos saber el diagnóstico de esa persona que está en el hospital también, no sabemos. Pertenezco a la misma comunidad de Camposé, pero hablo por todas las comunidades. Quiero hacer un llamado, señor alcalde, señor gobernador, señor presidente, por favor, no queremos más motopiruetas, no queremos más muertos, no queremos llorar más. Le pedimos por favor un llamado a los motorizados. Según cifras de Protección Civil, en lo que va de 2025, 23 víctimas fatales han dejado los accidentes de tránsito en la entidad fronteriza, siendo el 80% causado por motorizados. En Táchira, Marineglot, Noticias, Venevisión. Bueno, en Maracaibo, el septuagenario que agredió violentamente a un niño tendrá que rendir cuentas a la justicia por cargos de pedofilia. Carlos Cardet Llorente, de 74 años de edad, de nacionalidad cubana, es acusado de infligir tratos crueles y lesiones físicas al infante. Ahora deberá enfrentar cargos por pedofilia y agresión sexual, luego que la Fiscalía recibiera los dictámenes médicos legales del caso. Yo tengo que ir trabajando como 3 años y el señor tiene como 8 meses, un año ya alquilado ahí. Y eso era constantemente, todos los días. Y entre más lloraba el muchachito, más le daba. Entonces, ¿cómo se callaba el muchachito si le decía, cállate, cállate? Pero más le daba. Ese modo no, porque lo maltrataba mucho, lo jalaba, y eso era un niñito, un niño. Yo todavía le di un día, él no sabe. Él no sabe, chico, pero no, él seguía pegando duro. Yo veo esto mal, horrible. Para mí eso es algo que uno nunca se imaginaba. Una voz como para un niño de 6, de 7 años, como digo yo. Claro, no era la manera. Sí, la manera de... Yo lo veía era verbalmente, nunca físicamente, sí, con agresión ni nada, sino verbalmente. El hecho ocurrió el pasado lunes en el sector La Sonrisa de Maracaibo, cuando el sujeto golpeó en los pies y la espalda a su hijo reconocido de 1 año y medio de edad, mientras le daba un baño en el lavadero de su vivienda, y el video fue captado y hecho viral en las redes, lo que trajo como resultado la captura del agresor por parte de funcionarios de Polimaracaibo. Según las investigaciones policiales, el septuagenario mantiene una relación no matrimonial con la madre del niño de 19 años de edad que padece esquizofrenia. El agresor habría reconocido al menor como su hijo bajo filiación por complacencia. Actualmente el infante permanece temporalmente en custodia con una tía, al tiempo que las autoridades han reiterado su compromiso de proteger a los niños y niñas de cualquier forma de violencia. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. Bueno, por presuntamente golpear a una maestra en el rostro fue detenida la madre de una estudiante de una escuela del estado Zulia. La policía de la entidad identificó a la agresora como Yolimar del Carmen Guzmán Mesa, de 34 años, y de momento se desconoce el motivo de su ataque. De acuerdo a las autoridades, el caso se registró frente al plantel donde la educadora imparte clases, y al momento de la agresión, la maestra estaba acompañada de una niña de 2 años, lo que no importó a Guzmán Mesa y golpeó a la docente. Tras la agresión, la maestra se dirigió a una comisaría de la policía donde interpuso la denuncia y de inmediato la supuesta agresora fue detenida. Bueno, un hombre fue detenido en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, luego de ser sorprendido con un envoltorio de presunta marihuana escondido, nada más y nada menos que dentro de una lechosa. Es el reporte que hace la policía del estado Anzoátegui, quienes durante un patrullaje en el sector Las Charas, realizado con drones, avistaron a un sujeto con un comportamiento sospechoso y decidieron investigarlo. Al abordar a Rubén Mujica, de 40 años de edad, descubrieron que tenía en su poder un saco de frutas y hortalizas que despertó la atención de los funcionarios.
Y es que entre papas y granos se toparon con una lechosa que tenía en su interior un envoltorio de presunta marihuana con un peso superior a los 70 gramos. En otro caso, pero en este mismo sector, aprendieron también a José Acosta, de 27 años, por la posesión de la misma sustancia, con un peso que no fue precisado por las autoridades. Ambos detenidos, tanto Mujica como Acosta, serán presentados ante el Ministerio Público para determinar las responsabilidades en estos casos. Desde Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticias Venevisión. Cambiamos de tema. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte de las mujeres en Venezuela. Con motivo del Día Mundial de la Prevención, especialistas reiteran el llamado a la concienciación sobre esta enfermedad que, atendida a tiempo, es curable. Más de 150 mujeres fueron atendidas de manera gratuita en el Hospital Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín en una jornada organizada por el Departamento de Ginecología del Centro de Salud. Se realizó la valoración a cada paciente con el objetivo de prevenir que los casos que se detecten vayan avanzando. El 100% del cáncer de cuello uterino es curable si se previene a tiempo, pero si los síntomas son con ya un hallazgo tardío, entonces lo que va a representar es que la paciente tenga menos posibilidades de tratamiento y de sobrevida a largo plazo. Ahorita las relaciones sexuales comienzan a muy temprana edad. Hay múltiples parejas, promiscuidad, infecciones de transmisión sexual y tenemos el virus del papiloma humano que ha tenido un repunte en estos últimos años, que es el principal causante de este tipo de enfermedad. Los casos han ido en aumento en la entidad, especialmente en mujeres menores de 45 años. Actualmente en la consulta nosotros tenemos unas estadísticas aproximadas semanales de diagnósticos de primera vez, de 3 a 5 pacientes por semana, con un repunte importante de que las pacientes son cada vez más jóvenes. Tenemos una recurrencia en pacientes de 28 años, de 30 años, cuando las estadísticas de esta enfermedad son a partir de los 45 años de edad. El síntoma que más le llama la atención a la paciente venezolana, a la paciente monaguense, es que sangran cuando tienen relaciones sexuales o sangran entre una menstruación y otra, que no son sangrados constantes. Es la secreción fétida a través de genitales externos que no es común ni es cotidiano en el día a día desde el momento en que la paciente se desarrolla. Una de las recomendaciones más importantes para las mujeres es acudir a consulta luego de tener el primer encuentro íntimo para descartar alguna lesión que pueda generar cáncer de cuello uterino. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Bien amigos, con esta información hacemos nuestra primera pausa. Pero ustedes no se aparten porque al regreso tendremos noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Ya volvemos. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias Venevisión. Tenemos la información internacional en lo que pasa en el mundo. Bueno, vamos a iniciar en Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal decidió este miércoles por unanimidad abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y a otros 7 acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado. Así que Bolsonaro será juzgado por presuntamente dirigir una conspiración que buscó anular la victoria electoral en 2022 del actual mandatario del país, Luis Ignacio Lula da Silva, mediante una intervención militar. Vamos a dejar que sea Jan Viera, de la Alianza Informativa Latinoamericana, quien nos ofrezca más detalles sobre este anuncio de las autoridades brasileñas. Adelante. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se pronunció después de que el Supremo Tribunal Federal lo acusara de intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder en 2022. El político que perdió las elecciones ante Lula hace 3 años acusó al Supremo Tribunal Federal de celebrar un juicio con motivaciones políticas y acusó a la justicia brasileña de liderar un teatro procesal encubierto y una especie de ataque legal a la democracia. El Tribunal Supremo de nuestro país decidió por 5 votos contra 0 que Bolsonaro y otras 7 personas, incluidos exministros y ex jefes militares, deberían ser juzgados penalmente por los cargos. Todos forman parte del llamado núcleo crucial del intento de ruptura democrática.
Aún no hay fecha para el juicio, pero debería tener lugar a finales de este año. De ser declarado culpable, Bolsonaro podría recibir una pena de más de 30 años de prisión. Desde São Paulo, João Vieira, para Alianza Informativa Latinoamericana. Pues muchísimas gracias. Vamos a cambiar ahora de tema y a hablar con temas relacionados al clima, puesto que el temporal de lluvias que azota a Bolivia desde el pasado mes de noviembre deja a su paso una cantidad de estragos y fallecimientos que han llegado a un punto crítico este miércoles, obligando al gobierno a declarar una emergencia nacional en ese país. Y es que las intensas precipitaciones han dejado el fatídico saldo de 51 personas muertas y 378.885 familias damnificadas, producto de las inundaciones y derrumbes que se registran en distintas zonas de la nación. El presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó la situación como un desastre natural que no ocurría en el país desde hace 40 años. Por ello justificó la declaratoria de emergencia, ya que esta servirá para poder hacer compras por excepción, gestionar financiamiento externo y movilizar recursos técnicos y logísticos y económicos a las zonas afectadas por las lluvias. El jefe de Estado precisó que 209 municipios de los más de 300 que conforman el país han sido afectados por las precipitaciones, dejando 2.506 casas afectadas, 818 de ellas totalmente destruidas, así como también más de 2.000 familias en la Amazonía incomunicadas y otras 4.000 hectáreas de cultivo perdidas a causa de las inundaciones. Nos vamos ahora a Francia, donde un caso que conmocionó al país en 2023 tras la desaparición y muerte de un niño vuelve a la palestra pública, cuando este miércoles la Fiscalía prolongará la detención de 4 de los familiares del menor. Se trata de 2 abuelos maternos, un tío y una tía del pequeño de 2 años y medio, quienes fueron aprehendidos en el marco de una nueva investigación por homicidio voluntario y ocultación de cadáver. El menor desapareció en julio de 2023 durante el primer día de vacaciones en la casa de sus abuelos, situada en una remota aldea a unos 1.200 metros de altura en los Alpes franceses, y aunque fue buscado intensamente por meses, las autoridades nunca dieron con su paradero. El caso da un vuelco cuando en marzo de 2024 una excursionista encontró a casi 2 kilómetros de la aldea donde viven los familiares del menor fragmentos de un cráneo, algunos dientes, así como también ropa y zapatos, los cuales correspondían al niño desaparecido. Aunque las pericias forenses no lograron esclarecer la causa de muerte del pequeño, hoy las autoridades han allanado las viviendas de sus familiares confiscando un carro, un remolque de caballos, así como también interrogaron a los detenidos con el fin de verificar y confrontar pruebas e informaciones recabadas por las investigaciones de los últimos meses. Bueno, en otras informaciones tenemos que el japonés Masaki Kashiwara ha sido distinguido con el premio Abel, considerado el Nobel de las Matemáticas, esto por sus contribuciones al análisis algebraico y la teoría de la representación. Y es que durante más de medio siglo en las matemáticas, Masaki Kashiwara ha abierto la puerta a un nuevo campo, ha construido puentes y creado herramientas, así como también probado teoremas sorprendentes con métodos que nadie nunca había imaginado, por lo que ha sido descrito como un auténtico visionario matemático. Bueno, la Academia Noruega de las Ciencias y Letras destacó el descubrimiento de las bases cristalinas y el desarrollo de la teoría de los módulos D como una herramienta clave para entender las ecuaciones diferenciales, como otra de las grandes aportaciones del galardonado, quien recibirá su premio el próximo 20 de agosto en un acto en la Universidad de Oslo. El premio Abel se denomina así en recuerdo del matemático noruego Niels Henrik Abel y fue establecido por el Parlamento de este país escandinavo en 2002. El Comité Abel, compuesto por 5 matemáticos reconocidos internacionalmente, eligen cada año al ganador del premio, quien es dotado con 7,5 millones de coronas noruegas, equivalentes a unos 661.000 euros. Y vamos a culminar en Estados Unidos, donde un piloto y sus 2 pequeñas hijas lograron sobrevivir en el ala de un avión, así como escuchó, que se estrelló en un frío lago de Alaska.
Las impactantes imágenes se muestran a la familia sobre la estructura en la que estuvieron cerca de 12 horas. Fue el padre del piloto quien pidió ayuda para localizarlos al no regresar de su vuelo el domingo por la tarde. Es por ello que un hombre identificado como Terry Godes acudió al llamado tras ver la publicación en redes sociales y al salir a explorar el terreno no podía creer lo que encontró. Y es que al irse acercando al lago observó a la familia sobre el ala parcialmente sumergida en las gélidas aguas. Para su mayor sorpresa, ellos estaban vivos, atentos y en momento incluso los saludaron, algo que Terry Godes calificó como un verdadero milagro. Bueno, y con este milagroso rescate y esta buena noticia, vamos a hacer entonces una pausa, pero no se aparten porque al regreso tendremos información que tiene que ver con estrenos y estrellas. Estrenos y estrellas, Ay, definitivamente. Hay mucho que todavía enterarse. Ya venimos. Venezuela, continuamos con más. Esto es Noticias Venevisión y hoy tenemos el placer de conversar con los rostros que marcaron a una generación en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras y que se convirtieron ya en jurados oficiales de Camino a Somos Tú y Yo. Aquí tenemos al galán de los galanes de muchas chicas venezolanas. Arán, bienvenido. Rosme, a esa cifrina que enamoró también a muchos y al villano de la historia que bueno, también conquistó corazones. ¿Cómo está Gustavo Rosme? Arán, bienvenidos a Noticias Venevisión y felicidades porque ahora de formar parte de esta serie que en algún momento fue un proyecto para ustedes y un sueño para convertirse en grandes figuras de la actuación, del canto y no sabían lo lejos que iban a llegar a ser jurado y ahora evaluar quién va a formar parte de este proyecto. Qué responsabilidad, Rosme, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación acá, como bien dices, una gran responsabilidad, pero creo que la estamos asumiendo con todo el compromiso que lo amerita. Súper felices, emocionados de poder formar parte de este proyecto Camino a Somos Tú y Yo, tener la responsabilidad de evaluar a los chicos que vienen con un sueño enorme como en alguna oportunidad lo tuvimos nosotros. Sin duda es una gran responsabilidad, pero que la asumimos con todo el compromiso del mundo. Y que en este momento no solamente salimos por televisión, también tenemos las redes sociales, podemos hacer la invitación. Hay muchas personas que hemos podido observar que quieren como imitar a Arán, imitar a Rosme, imitar a Gustavo, pero el chiste de la historia es que cuenten su propia historia y sean ellos mismos, porque yo creo que lo que enamoró de cada uno de sus personajes es que eran ustedes mismos. Arán. Sí, correcto. Pues no se está buscando una imitación de ninguno de los personajes de la serie original Somos Tú y Yo. Más bien invitamos a todas las personas, todos los jóvenes que se van a atrever a hacer este casting y a formar parte de esta maravillosa experiencia, que sean ustedes mismos, que se presenten, nos digan de dónde son, por qué quieren formar parte de esta experiencia y bueno, hacer su casting de la manera más auténtica, natural posible, seguramente con los talentos que Dios les dio. Traten de hacerlo lo mejor posible, lo más rápido posible y den lo mejor de ustedes, que de verdad el proceso de selección seguramente va a ser bastante arduo. Hay muchas personas que quieren mandar su casting a través de las redes sociales, que han estado pendientes, entonces van a hacer muchísimos castings, entonces traten de dar lo mejor para que pasen a esta segunda etapa ya de lo que va a ser el reality, porque obviamente va a haber una preselección de todos esos videos que manden a la página, así que traten de agilizar, hacer el proceso lo más rápido posible para que tengan mayor oportunidad de ser vistos. Gustavo, ¿canto, baile o actuación? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo principal que se está buscando para las personas que quieren enviar su casting? Porque tal vez yo bailo pero no canto, que en realidad es así. Es válido. Realmente de todo un poco. Lo importante es que en el proyecto yo creo que a través del tiempo se van a ir preparando en ambos ámbitos, en realmente el que mejor cante, de repente se prepara en lo que tenga debilidad, sea la actuación, sea el baile, pero lo importante es que destaque realmente en lo que tiene. Obviamente es importante que si tiene de las tres partes, como quien dice, tanto actuación como baile y canto, obviamente será, como quien dice, de los más rankeados, pero sin duda alguna yo creo que todo es importante. Todo es importante, y entre los tres que ya han podido conversar acerca del proyecto, me imagino yo, ¿cuál de los tres va a ser como el más estricto? ¿El villano, la cifrina o el galán?
¿Quién crees tú, Rosmel? Yo creo que cada uno va a evaluar algo muy distinto. Habló ella primero, yo creo que. Yo voy a estar muy pendiente del tema del look, de actitud, de puesta en escena. Capaz ellos se enfoquen un poco más en el tema de canto, todos vamos a estar evaluando cosas muy diferentes. Entonces, cada uno yo creo que va a tener, por supuesto, va a ser estricto en lo que esté viendo. Entonces, creo que todos vamos a ser buenos y vamos a ser malos en alguna oportunidad. A ver, yo quiero que el señor director me ayude porque nosotros tenemos preparadas unas artes para ustedes. Vamos a comenzar desde Gustavo para acá. A ver, tal vez en algún momento cuando estaba comenzando toda esta experiencia de Somos Tú y Yo para ustedes, hace ya bastante tiempo, necesitaban un consejo de alguien para ver cómo llevábamos a cabo el proyecto, pero fue saliendo conforme iba la producción ayudándonos a crecer, o a ustedes ayudándolos a crecer. Pero si en este momento tenemos la oportunidad de darle un consejo a esos chicos, yo quiero que ustedes le den un consejo a ustedes mismos de ese momento. A ver, Gustavo, ¿qué tendrías que decirle tú a este Gustavo que vamos a ver aquí en pantalla? Ay, Dios. ¿Qué le tendrías que decir tú a Ese no lo conozco. Gustavo? ¿Qué le dirías? Que se prepare. Realmente siempre lo he dicho y nunca tenemos limitantes, y hoy en día menos. Hoy en día tenemos muchísimas plataformas. Existe un YouTube donde realmente si quieres aprender a tocar piano simplemente está ahí, es un botón donde puedes cliquear. Tanto si quieres cantar, de hecho puedes ver clases de canto a través de cualquier página, a través de YouTube, al igual que la misma actuación. Yo creo que siempre ha sido importante el tema de la preparación para que puedas realmente ser grande y exitoso en lo que te dediques. Cuando fue el momento de tú llegar a tu casting y tú buscar tu oportunidad, ¿hubo una preparación previa o tú viniste como sin expectativa? Cero expectativas totalmente, porque además yo fui a acompañar a mi primo. Realmente quien estaba haciendo el casting fue mi primo. Bueno, por cosas de la vida terminé haciéndolo porque me convencieron y lo hice, como quien dice, sin temor al éxito, a nada. Y fui pasando las fases. Realmente también cuando salí me dijeron, no nos llames, nosotros te llamamos. Me llamaron a la siguiente semana. Además fue como quien dice, de alguna manera como que una agonía estar esperando si te llaman o no te llaman. Entonces, al igual se los digo a ustedes, a las personas que van a estar participando en el casting, que si no los llaman a la semana siguiente se esperen tranquilos, con mucha calma, mucha paciencia. A mí me llamaron, entonces después otras pruebas de baile, aprender coreografías nuevas, después otra semana más, después otras clases de actuación, después unas escenas de actuación, y así como quien dice, fui avanzando hasta que llegamos al casting final, donde fue en Sábado Sensacional, y estuvimos, creo que 60 personas fueron las que participaron en el casting, y bueno, gracias a Dios estuve entre las 8 elegidas. Y ahora, hoy en día, en pleno 2025, todos cantamos y coreamos también las canciones de Gustavo Elis, porque es un gran cantante. A ver, Rosmel, ¿qué le dirías tú a esta Rosmel? A ver, ay Dios mío. Yo sé qué le diría. ¿Qué le dirías? Yo le diría que se disfrute el proceso, que va a ser un camino largo pero hermoso, que todo sacrificio tiene su recompensa, que las cosas no llegan de la noche a la mañana, que si bien la fama o el éxito en su momento puede tener cosas muy lindas, también tiene cosas difíciles y complicadas, que no se achicopale por cosas que pasen, que quizás no sean lo que esté en tu estructura, y que se lo disfrute, que sin duda va a traer grandes maravillas para su vida. Y estoy segura que cada uno de estos consejos viene desde la voz de la experiencia, de lo que tal vez ustedes no hicieron que les hubiese gustado hacer. A ver, ¿qué le diríamos a esa gran tan buen mozo? Vamos a ver, ¿qué le diríamos? Que las amo a todos. Mira, ahorita hace unos minutos mi amiga Endrina me dijo una frase muy bonita que me quedó marcado, que muchas personas se preparan para ser famosos, pero no todo el mundo para ser exitoso. Eso es algo muy bonito que me queda de experiencia, porque esto es un camino bastante largo con muchos altibajos y que son muchos elementos. Que Dios te dio un don de cantar, que Dios te dio un don de bailar, Dios te dio un don de actuar, pero también hay que ser gente. Hay que ser humilde, hay que ser disciplinado, hay que ser responsable, hay que ser puntual, hay que respetar el trabajo. Puedes tener un talento espectacular, pero si no eres un buen compañero, si las personas no pueden trabajar de una manera en armonía contigo, si eres problemático, si no respetas el trabajo, puedes ser, mira, el tipo más talentoso del mundo, pero lastimosamente esto es un complemento de todo, ¿me entiendes? Que va a hacer que trasciendan en el tiempo y que se puedan mantener. Dios te puede dar la oportunidad de montarte en un tren
pero solo tú con tus herramientas, con tu disciplina, con tus ganas de echar para adelante vas a poder mantenerte pues todo el camino durante años. Entonces le digo, esto solo apenas empieza, aprovechen las oportunidades para con humildad aprender de todo lo que día a día esta industria nos ofrece. Todos los días se puede aprender algo, todos los días podemos complementar pues nuestra carrera, y ese va a ser el caso de los muchachos, que estén conscientes de que aquí no solo se va a evaluar puesta en escena, canto, baile, sino también ser juicioso con el trabajo, ser disciplinado, ser puntual, ser un buen compañero laboral. Entonces son muchas cosas que se van a evaluar en este reality, y ténganlo presente porque si no van a estar eliminados. Ay, Dios mío, ya tenemos la seña y todo, y les van a hacer así, tal cual, esa es la seña, para irnos aprendiendo esa seña. Ok, tal vez haya muchas personas en casa y jóvenes que quieren ser parte de este proyecto, pero digan, me da pena, o qué va a pensar Rosme si me ve, porque también intimida tenerlos a ustedes de jurado, porque hay muchas personas que quieren enviar su casting y, no, yo soy fan de Gustavo, ¿cómo Gustavo me va a ver? Yo soy fan de Rosme, ¿cómo Rosme me va a ver? Me da demasiada pena estar enfrente de Arán. Un consejo también para ellos, miren, estamos con los brazos abiertos para recibirlos a todos, porque intimida realmente, me intimida a mí entrevistarlos. Imagínense ustedes, estas estrellas, que hasta yo vi la serie, por supuesto. O sea, grabamos un TikTok juntos. Por supuesto, yo de verdad voy a poner ese TikTok en Instagram. ¿Me aceptas la colaboración? Sí, ok, está bien, lo voy a poner. Voy a poner mi TikTok, producción dijo aprobado. A ver, un consejo para quienes definitivamente que den el todo por el todo, que se quiten esos miedos, que cuando se monten ahí en tarima demuestren lo que tienen para dar, como bien dijiste en un principio, que sean auténticos, que sean ustedes mismos. No estamos buscando imitador de Arán, imitador de Gustavo, de Rosemary, no estamos buscando imitadores, estamos buscando talentos nuevos que lo den el todo por el todo y sin miedo, dando lo mejor de sí. Venezuela, aquí tienen entonces al jurado oficial de Camino a Somos Tú y Yo. Gustavo, Rosme, Arán, bienvenidos siempre. Gracias, ustedes saben, a Estrenos y Estrellas, gracias, a conversar conmigo. Para mí un gusto recibirlos, para mí un gusto que estén aquí y que toda Venezuela pueda conectar con ustedes a través de la señal de Noticias Venevisión. Y bueno, toda esa juventud venezolana que nos está viendo, a prepararse ya. Cada uno les dio un tip para que esto salga lo mejor posible para cada uno de ustedes. Y bueno, ya aquí tienen los primeros consejos de todo este proceso y apenas está comenzando. Así que felicidades para todos, muchísimo éxito. Gracias por venir a ustedes. Gracias a ti. Finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Vamos a la pausa. Usted continúa con más de Noticias Venevisión. Esto es Camino a Somos Tú y Yo. Somos tú y yo, hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final. El tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Es momento de revisar la información deportiva, pero para ello, ¿a quién tenemos, Néstor? Tenemos a nuestro especialista en deportes, Gregorio Rojas Flores. Buenas noches, Gregorio. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Bienvenido. Buenas noches, Nelson, Néstor, qué gusto acompañarles. Bueno, vamos a comenzar con Grandes Ligas. Teníamos rato sin comenzar una sección de deportes de la emisión estelar con Grandes Ligas. Arranca la temporada del mejor béisbol del mundo, 30 equipos que van a estar compitiendo desde este día jueves por el cetro del mejor béisbol del mundo y con un claro favorito, los Dodgers de Los Ángeles. Pero aquí lo importante, sobre todo el primer día, es que hay un venezolano entre los abridores para el día inaugural. Por tercer año consecutivo, Pablo López tendrá el honor de ser el abridor de los Mellizos de Minnesota, esta vez ante los Cardenales de San Luis. Vamos a ver imágenes de Pablo López, de cómo le fue la temporada pasada. Esto fue en la serie divisional contra Houston. Le fue bien a Pablo López en los últimos 2 meses. Fue una temporada de altibajos. Terminó con récord de 15-10, con efectividad de 4.08, 198 ponches en 32 apariciones en el 2024. Pero el último tramo de la temporada, de agosto a septiembre, López terminó con efectividad de 2.56, 54 ponches en 56 innings y 1/3, y solo tuvo una salida en la que no llegó a los 5 episodios. Ya decía, tercera aparición en el Opening Day para Pablo López con los Mellizos de Minnesota en 2023. 5 1/3 de labor, 8 ponches, sin carreras, 2 hits, 3 boletos. En 2024, 7 innings de labor, 1 carrera permitida, 7 ponches ante Kansas City, los 2 juegos. Y los 2 los ganó. Ahora comienza la temporada contra los Cardenales de San Luis. Vamos a notas del tenis.
Es la gran noticia del día en el planeta deportivo. Iga Swiatek eliminada en cuartos de final del torneo WTA 1000 de Miami. Cayó a manos de una jovencita proveniente de una invitación, o que llegó a este torneo por invitación, la filipina Alexandra Eala, 6-2 y 7-5. La victoria de la asiática, que no lo podía creer, incrédula, 1 hora y 41 minutos. Swiatek tuvo largo más tiros ganadores que Eala, 40-18, pero cometió más errores no forzados, 32-12. Qué gran historia la de Alexandra Eala. Del campanazo en el cuadro de damas al campanazo en el cuadro de caballeros. Alexander Zverev, primer preclasificado del Masters 1000 de Miami, quedó fuera en 3 sets. Gran remontada de su rival Arthur Fils. Zverev ganó el primer set 6-3. Fils ganó 6-3 y 6-4 el segundo y el tercer set para hacerse con la victoria en 2 horas exactas de partido. Fils tuvo 25 tiros ganadores por 14 del alemán, que además cometió apenas 26 errores no forzados por 35 del francés. Vaya forma de sobreponerse a un primer set difícil y dejar fuera al primer sembrado. Increíble, qué frustración para este hombre. Hay cambios en la Fórmula 1. Liam Lawson no va a ser más el compañero de Max Verstappen en la escudería Red Bull. Yuki Tsunoda habría sido promovido de la escudería Racing Bulls, la segunda de la compañía austríaca en la máxima categoría del automovilismo, a Red Bull, la escudería bandera de la casa austríaca. Lawson pasaría a ser compañero de Isaac Hadjar en Racing Bulls. Todo esto después de los malos resultados de Lawson, en donde no logró subir de la 14ª plaza ni en clasificación ni en carrera el último fin de semana en el Gran Premio de China. Esto abre la puerta para que Tsunoda con Honda puedan estar presentes en un carro relativamente competitivo, aunque más lento que el año pasado, en el Gran Premio de Japón en 2 semanas. Liam Lawson, polémico, afuera, y ahora lo bajaron. Vamos a cerrar con la Vuelta a Cataluña. Cierre de infarto es extraordinario y que terminó con victoria del español Juan Ayuso en la etapa número 3 entre Viladecans y La Molina, 218,6 kilómetros. Etapa complicada. El cierre fue contra el esloveno Primož Roglič del Bora Hansgrohe. Así que victoria, ustedes la veían ahí, que le permite a Ayuso tomar el liderato de la clasificación general, 6 segundos por encima de Primož Roglič. La etapa número 4 se va a correr este jueves entre Sant Vicenç de Castellet y Montserrat Mil-Llenari, 188,7 kilómetros. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Feliz noche, fuerte abrazo para todos. Muchachos, un gusto. Muchísimas gracias, Gregorio. Acompáñanos para despedir la emisión estelar de Noticias Venevisión. Este final del ciclismo tuvo como de infarto, 6 segundos apenas. No, ¿sabes que 6 segundos? El tema de los 6 segundos en la clasificación general, a ver, el tiempo fue 0. La diferencia fue 0. Cuando son llegadas masivas es muy frecuente ver 3, 4 ciclistas con el mismo tiempo. Pero el fotofinish es el que termina determinando, el final de fotografía es el que termina determinando quién gana la etapa. Los 6 segundos que le saca Ayuso a Roglič en la general va por un tema de bonificaciones de tiempo. Ayuso le bonifican tiempo por ser primero, Roglič por ser segundo, y eso termina permitiendo que Ayuso le saque los 6 segundos a Primož Roglič en esta que es una de las principales carreras de previas al Giro de Italia y la última de varias etapas. Después vienen unas clásicas, entre ellas el infierno del norte de la París-Roubaix. Viendo lo de las carreras del automovilismo, un niño, el chino, ¿no? Yuka, no es. Oye, tiene cara de niño los japoneses al fin. Qué bárbaro, ¿no? Mire, y con ese halago los japoneses vamos entonces a llegar al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Así es, otro nivel de la información. Dejamos de narrar noticias para vivirlas junto a ustedes. Gregorio Rojas, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Pero tú hablas el japonés, ¿verdad? Anata, no, nada más igual.